Hola a todos, en el día de hoy quiero mostrarte cuáles son mis tomas favoritas a la hora de volar el DJI. ¿Estás listo? Vamos allá. Ok, antes de empezar con estas tomas, quiero mostrarles cómo ustedes pueden configurar su dron para que tome estas tomas en 4K o 4K. Si ustedes ven en la parte de abajo a mano derecha, ustedes van a ver que dice la resolución. Si ustedes le dan encima de eso, ustedes ven que aquí pueden configurarlo para que sea 2.7K, 1080. Vamos a dejarlo en 4K y para que ustedes tengan una idea. Esta primera toma, que se llama Dronie, para los efectos lo que va a hacer es que se va a alejar de ti, pero lo va a hacer como si estuviera subiendo una montaña. Ok, para que ustedes puedan hacer esto, ustedes tienen que obviamente poner la cámara mirando para ustedes y ustedes van a ver que aquí abajo tiene un signo de más. Ustedes le van a darle un clic encima de ese signo de más y automáticamente ustedes van a ver que él va a seleccionar el objeto. Si yo me muevo ahora mismo, voy para atrás, ves que él ya más o menos tiene una idea de cuál es el enfoque que él debe de tomar. Ahora, si ustedes van aquí, en la parte derecha donde dice Start, ustedes pueden empezar con el Quick Shot. Le dan ahí y él te va a hacer un conteo. Si en algún momento ustedes vieran que él fuera a ir directo a un árbol, se fuera a encajar o fueran a perder el control de él, ustedes lo que pueden hacer básicamente es que pueden cancelarlo. Le dan al botón aquí de pausa y pueden cancelarlo. Ok, esta toma es una de mis favoritas y es el Rocket. Lo único que va a hacer es que va a subir directo para arriba, para el cielo, y va a volver a bajar. Esta próxima toma es un círculo y por más simple que se oiga, les puedo decir que es una de las tomas favoritas mías. Por ejemplo, si estamos en la playa, en un lugar que tenga una vista bonita, podemos hacer este círculo y se ve simplemente nice, porque nosotros podemos hasta caminar y él va a seguir el objeto y va a estar dando vueltas alrededor de nosotros. Estos últimos dos son peligrosos, tienen que tener cuenta con estos últimos dos. Si ustedes tienen, como les dije, árboles en el área o si ven obstáculos en el área, con esto en específico tienen que hacerlo en un área abierta. Si no lo hacen en un área abierta, no le digan que no se los dije, ¿no? Alex, para los efectos, ustedes lo que van a ver es que él va a dar vueltas, pero él va a subir, él va a ir subiendo, pero va a ir dando vueltas alrededor de ustedes. Según va dando vueltas, él va subiendo, como si fuera un tornado, un remolino, ¿no? Vamos a ver exactamente para qué tan lejos él va. Y si va en dirección a los obstáculos, pues obviamente sí, yo pienso que él va exactamente, no sé. Wow. Fíjense, no sé, pensé que iba directo al árbol, pero pues no, está volando por encima de los árboles, so podemos estar tranquilos. Si de primera intención pensé que iba a darle un árbol, porque como les dije, aquí hay muchos obstáculos. Y si no tienen cuenta, él lo que va a hacer es básicamente meterse directamente con los árboles. Ok, el próximo es Boomerang. Y como les dije, este es un poco tricky porque este no es como que va subiendo y va en círculo como si fuera un remolino, nada que ver. Este es como sube para un lado, de momento va para el otro. Les voy a mostrar para que ustedes más o menos tengan una idea. Ok, seleccionamos Boomerang y le vamos a dar a empezar, ¿no? Si tienen que cancelarlo, ya saben que simplemente le dan a cualquiera de los controles o le dan al botón de pausa que está en el remoto y cancelan el proceso. Vamos a darle a empezar a ver a dónde él va.
Pero nada, muchachos, eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, les pido que lo compartan, le den like, se suscriban y los voy viendo en el próximo video. Ok, aparentemente aquí va a llover. Es un poco raro, ¿no? Cada vez que voy a hacer un video llueve. ¡Qué idiota! Menos mal que no hay gente, la gente me mira grande, dirán qué estúpido soy. Si esta es tu primera vez en este canal, te comento. Si esta es tu primera vez en este canal,